Entrevista interesante, ya para empezar, porque acabamos de conocer que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco obliga a la empresa que gestiona las ambulancias en Euskadi a proteger a sus trabajadores. Antes de que empezara todo esto, estuvimos hablando con trabajadores de las ambulancias, con técnicos de emergencias de aquí de la zona, y nos contaban la falta, eso ya antes de que empezara la cosa, la falta de medidas de protección que tenían. Lo han denunciado, el sindicato USO lo denunció y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dado la razón a este sindicato y la empresa les tiene que proteger. Antonio, arratsalde, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sorionak, ¿no? Porque es una noticia de última hora. Bueno, sí, es un auto que ha salido esta mañana sobre primera hora y que, bueno, que reclamaba lo que ya habíamos estado reclamando con anterioridad, tanto como que se lavara la ropa, que ya es una larga pelea de este sindicato desde hace muchos años sobre los trabajadores, así como que se le hagan las pruebas a los trabajadores sobre la serología y sobre si han sido portadores o actualmente son portadores de COVID. Sí, veo que son varias partes, ¿no?, las que incluye esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, este auto, mejor dicho. Una, proporcionaros a los conductores de ambulancias y técnicos sanitarios mascarillas, gafas, guantes, ropa. Antonio, yo cuando estuve con tus compañeros, antes de que empezara el confinamiento, os faltaba todo esto. ¿Durante el confinamiento también habéis estado igual? ¿Sin mascarilla, sin...? Bueno, el principio ha sido duro. El principio yo creo que nos ha pillado a todos, un poco a las empresas y también a la administración, a traspiés, fuera de sitio, y lo cierto es que, bueno, pues que en los primeros días empezaron a notar ya enseguida la falta de ciertos EPIs, pues los buzos, las mascarillas, con la ausencia como no se recibían los suficientes EPIs de la administración, pues las ambulancias que sí llevaban COVID o que estaban expresamente pensadas para llevar infecciosos, sí estaban perfectamente equipadas, pero el resto de los compañeros estaban bastante abandonados. De hecho, luego además es que hay que reconocer que todas las ambulancias prácticamente estaban llevando de todo. Eso me comentaban tus compañeros cuando estuve con ellos, que en una ambulancia podrían viajar hasta rellenar todas las plazas, desde alguien que iba en su momento a diálisis o a un tratamiento o a una quimioterapia, con alguien que iba urgente porque se encontraba mal, tosiendo y que podría ser un positivo, ¿no? ¿Esto lo habéis estado sufriendo? Sí, eso lo hemos estado sufriendo. Es que además nos da la sensación que según estaba avanzando la enfermedad, pues las medidas y los protocolos, pues quieras que no, se han estado relajando. Entonces, para poder seguir cumpliéndolos, ¿no? Por otra razón. Y sí se daba la situación de que, por ejemplo, en ambulancias de RTSU habitual o de transporte programado que no estaban diseñadas en origen para trasladar pacientes infectocontagiosos, pues estaban empezando ya a trasladarlos y no se estaban llevando, ante la sospecha, no se estaban llevando los protocolos de desinfección que se tenían que llevar. Y además los compañeros pues tampoco estaban llevando pues los delantales, los buzos o las mascarillas FFP2, que serían lo ideal, vamos. He creído entenderte que a medida que iba avanzando todo el tema, como no llegaban las EPIs necesarias, mascarillas, etcétera, relajaban o cambiaban los protocolos y cada vez cada vez era obligatorio utilizar menos cosas o de diferente tipo, ¿no? Pues sí, es que en un principio todo este tipo de problemas, todo este tipo de enfermedades infectocontagiosas tenían unas ambulancias exclusivamente para ellas. Entonces, esas ambulancias estaban perfectamente equipadas. Pero en el momento en que esto ha sido una infección generalizada, una pandemia generalizada, pues han determinado que ya podía tener que ser trasladado por cualquier tipo de ambulancia, porque los retrasos para los traslados eran pues habitualmente bastante grandes, ya que las ambulancias que había para estos casos pues no daban abasto. Y claro, luego se han ido relajando los protocolos, pues en el caso de que cada vez que se trasladase una enfermedad infectocontagiosa o hubiese sospecha, pues había que hacer una desinfección manual o una desinfección química con una bomba de desinfección o vía ozono. Eso, por ejemplo, se ha estado relajando. Entonces, ha habido un momento en que ya no se hacía cada vez que se realizaba un traslado, sino cada vez que se terminaba el turno, y eso ya, pues, en fin, claro, lo que se ha ido a la practicidad.
pero realmente se han relajado las medidas, porque tú podías darse el caso de que tú no llevaras un positivo confirmado, pero un paciente que tenía todas las probabilidades, lo trasladaras y automáticamente pudieras trasladar cualquier otro tipo de paciente, de cualquier otro tipo de traslado, y esa ambulancia realmente no se desinfectaba con una bomba de desinfección hasta el final del turno ya. Bueno, los pelos de punta se me están poniendo de toda la gente que habrá podido ir efectivamente en una ambulancia a lo largo del día sin que la desinfección fuera la correcta. Todo esto con el riesgo a que vosotros acabarais positivos en coronavirus sin saberlo, porque encima no se os ha estado realizando test. Eso es. A ver, a nosotros lo que especialmente nos ha dolido es que los test se han hecho principalmente a los trabajadores que han sido ingresados. O sea, aquellos compañeros que han tenido un grave problema de coronavirus, que han tenido los síntomas de manera fuerte, no de manera leve, que a esos les han dado una cuarentena y los han mandado a casa. Aquellos que han necesitado ser ingresados son los únicos realmente que tienen los testos. Entonces, ahora nos vienen las empresas con que no, bueno, es que, por ejemplo, en Vizcaya no hay más de una decena de trabajadores que han dado positivo. No hay más de una decena que han sido ingresados en el hospital. Esos son los que se les han hecho los testos. Hemos llegado hasta el punto de que ha habido trabajadores que han dado positivo y han sido ingresados, y a los compañeros que habían estado trabajando dentro de los 2-3 días anteriores con ellos, no se les ha dado ni siquiera la cuarentena, ni se les ha dado la posibilidad de hacer los tests. ¿Por qué no se les ha dado? Pues porque no estaban teniendo fiebres altas, por ejemplo. O tenemos el caso también de una compañera que es pareja de otro trabajador. Ambos compañeros que viven juntos. El trabajador ha dado positivo, ha sido ingresado, y la compañera, como no ha tenido ni siquiera febrícula, pero viven juntos, pues no han tenido ni la decencia ni de hacerle el test ni de ponerle en cuarentena. De hecho, ante Inspección, Osalan y ante la Fiscalía denunciamos el caso de un compañero de Guecho que estuvo trabajando el jueves y el viernes con un trabajador que el sábado dio positivo y fue ingresado en el hospital, y ni siquiera se dignaron ni hacerle el test, ni a la semana siguiente, ni hacerle el test, ni colocarle en cuarentena. Algo que estábamos solicitando todos los trabajadores, todos los compañeros de la base, para no ver a un compañero que ha estado las 48 horas anteriores trabajando 24 horas con él, porque eran turnos de 12 horas, paseando por allí, que podría ser portador de la enfermedad y haberla trasladado tranquilamente y perfectamente por el resto de los compañeros de la base. Antonio, aparte del riesgo para vosotros y para vuestras familias, ¿me estás diciendo también que un compañero de vosotros, un trabajador de una ambulancia, que ha estado trabajando con un compañero el día anterior que ha dado positivo, luego está llevando en su ambulancia a una persona que puede ser un inmunodeprimido, por ejemplo, una persona que va a diálisis? Sí. ¿Esto ha estado pasando aquí en Cruces? Eso está pasando, sí, eso está pasando. Porque realmente, es una sospecha que tengo, pero llega el punto en que, como el nivel de bajas ha sido un poco elevado, pues no sé hasta qué punto han intentado frenarlo de alguna manera. Pero lo cierto es que ha pasado que el jueves y el viernes, durante 12 horas, 2 compañeros han estado trabajando. Uno de ellos, el sábado, ha sido ingresado y ha dado positivo en coronavirus, y toda la semana siguiente el compañero que trabajó el jueves y el viernes con él ha seguido trabajando, pero ha seguido trabajando, ni se le ha puesto en cuarentena, ni se le ha hecho la PCR, ni se le ha hecho ningún tipo de test. Entonces, eso ha pasado. Y no porque el compañero lo haya ocultado, no porque no lo haya solicitado el comité de empresa, los delegados de prevención, el propio compañero, sino porque no se les ha hecho, ¿no? O sea, el servicio de prevención no lo consideraba adecuado porque no estaba teniendo fiebre. Sí, como no tenía síntomas. Claro, el problema es que trasladáis a gente que es vulnerable, que está en riesgo. Es que no es como yo, que pueda coger Arantxa el coronavirus, y yo, bueno, al fin y al cabo no estoy con contacto con gente que tiene, pues eso, una persona con un problema de corazón, alguien que tiene un cáncer, o sea, que tiene justo las defensas por los suelos. Lo sorprendente es eso. Lo sorprendente es eso. ¿Con qué tipo de personas trabajáis vosotros? ¿Que es que trasladáis a personas en riesgo? Lo sorprendente es eso, y que luego, pues si en el centro de trabajo ese compañero
está interactuando con el resto de los trabajadores, Claro. pues difícil será que al final no se convierta en un vector y en un foco de infección para que todos los compañeros acaben cayendo. Y eso es lo que está... Luego nos llevamos a la cabeza del nivel de sanitarios pues que han dado positivo en la red pública española, ¿no? De sanidad, pues bueno, y en la privada, nos da igual, o sea, nos llevamos las manos a la cabeza, pues porque ha sido un poquito, da la sensación algunas veces de sálvese quien pueda. Y luego el caso de la compañera, es que me hace gracia porque me pasó a mí hace poco, el caso de la compañera que es pareja de otro trabajador que ha dado positivo, le ha sido ingresado. Pues el otro día pues vine a trabajar, también estuvo trabajando conmigo, fue mi compañera, quiero decirte, pero lo ha sido y ni siquiera se ha molestado en hacer una PCR, ni siquiera se ha molestado en dejarla en cuarentena, siguiendo los protocolos del Ministerio, ¿vale? Porque los protocolos del Ministerio lo dicen bien claro, 7 días de cuarentena y luego PCR, o si no tiene síntomas, 14 días de cuarentena. No se ha hecho, no se ha hecho. Entonces, bueno, en ese sentido estamos los trabajadores particularmente dolidos. Sí, sí. Ahora, este auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco obliga a Ambuibérica a haceros los test. ¿A cuántos? ¿Cómo? Esto ahora se tiene que concretar. Sí, efectivamente. Realmente, además, no le obliga a Ambuibérica, le obliga a todas las empresas de Euskadi. Le obliga a Ambulancias Maiz, a Grupo Pau y Ambulancias Guipúzcoa, porque ha sido un auto que hemos metido pues a todas las ambulancias. Porque algún otro sindicato, sin ánimo de criticar, pero bueno, pues había metido únicamente al servicio Ambuibérica y dentro de Euskadi pues estamos cerca de 1.400 trabajadores en varias subcontratas y todas deberíamos tener los derechos a hacerlo. Entonces, sí estamos esperando a que nos expliquen cómo van a aplicar el auto. El auto que consta de, por un lado, proporcionaros EPIs adecuadas, mascarillas, batas, etcétera, etcétera. Lo segundo, ya hemos comentado que os tienen que hacer test a los trabajadores. Y por último, desinfección de la ropa. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que os estabais llevando la ropa después de trasladar a todo tipo de pacientes a casa? Pues sí, esto es una pelea históricamente que tenemos este sindicato, que se nos aplique el Real Decreto de Riesgo Biológico y que, pues, como resulta caro, porque hay que decirlo, lavar la ropa y además con las medidas de seguridad por riesgos biológicos resulta caro, pues al final se ha estado demorando durante muchísimo tiempo. Recientemente, desde hace una semana, se ha empezado a aplicar, una semana, alguna otra empresa, algo más, en la RTSU, en el servicio de transporte urgente, pero es verdad que no se está aplicando adecuadamente en el servicio programado. Y sí, hay trabajadores que, como no se está haciendo adecuadamente, pues sí continúan llevándose la ropa a casa, lo cual es un riesgo para sus familias. Sí, la verdad es que sí, claro, es un... Antonio, pues sí. gracias por habernos atendido desde el sindicato USO, Sorionak por esa victoria en los tribunales y ahora pues esperemos que en un breve, corto plazo de tiempo pues se aplique y empezáis a ver los test y empecéis a trabajar con seguridad y bueno, y podamos ir ya funcionando, porque la verdad es que es de asustar, como has estado contando que habéis estado trabajando, claro, es de asustar. Sí, bueno, y habría que también escuchar a los compañeros que han estado dentro de los centros sanitarios y de los hospitales, porque seguro que también tienen mucho que contar, porque nosotros nos llevábamos las manos a la cabeza, pero cuando entrábamos por los hospitales decíamos, joder, si por aquí no están mucho mejor que nosotros, así que habría mucho que contar cuando pase todo esto. Y recuerdo además que tus compañeros, en la entrevista que he citado antes, que hice previa al confinamiento, porque es que fue antes del estado de alarma, justo el viernes anterior, recuerdo además que ellos comentaban que en su trabajo tenían que ir con un paciente a recogerle una planta para llevarlo o a dejarlo o lo que sea, y que andabais pues como Pedro por su casa, por el hospital, sin que nadie controlara si lo llevabais encima, dónde podíais meteros. Eso ha sido también otra de las historias, que habéis sido, al fin y al cabo, un posible foco de contagio del coronavirus y nadie se ha fijado para nada en los trabajadores de las ambulancias, en ningún momento, ¿eh? Pues sí, los trabajadores de las ambulancias y bueno, también rumorea que los celadores, ¿no? Que son precisamente los que vamos trasladando por todos los lados, hemos dado unos altos índices de contagio, de posible contagio y nadie nos ha tenido en cuenta. Y luego somos los que más vamos paseando por los centros sanitarios, ¿no? Buscando, dejando a los pacientes. Somos vectores y parece mentira que en el fondo pues las medidas nos hayan tenido un poco apartados, ¿no?
no nos hayan tenido en cuenta. No sé si querrías comentarle algo, Antonio. Es que estás como tan alucinada, de está verdad, yo así, estoy escuchando. Arantxa está en shock. Sí, yo y estoy eso- un poquito en shock, porque claro, es que decía también Antonio, claro, decían que es que el nivel de bajas era bajo, claro, ¿cómo no va a ser bajo si no les haces test? Y claro, ¿no? O estás ya, como decía, grave, con síntomas muy graves, claro, para que te hospitalicen, o si no, a la venga, tira Claro, es que además, trabajando y... eso te iba a decir, que es que además, Claro. para cuando 10 compañeros se han dado cuenta de que estaban contagiados, claro, Claro. ingresados. O sea, nada de que en su casa, Es que ingresados. Es que no se le ha hecho la PCR. Yo solo tengo conocimiento de una trabajadora a la que se le ha hecho la PCR sin llegar a estar ingresada. Y es después de de algo más de una semana de fiebre y de solicitarlo insistentemente, que al final hicieron y dio positivo. Pero no se la querían hacer. O sea, y todos los demás compañeros que han dado positivo ha sido porque se lo han hecho en el propio hospital después de haber tenido síntomas graves y de haber sido ingresados. O sea, nos dicen, no, es que ha habido pocos positivos dentro del colectivo. No. Los servicios de prevención y las empresas no han hecho pruebas. Solo se han hecho aquellos que no han tenido más remedio que queden ingresados. Y es así de triste. O aquellos, como decía él, que tienes que insistir para que te lo hagan. O sea, Sí, es que pero me una, parece el resto una cuando estaban ya persona. ingresados. Y si llegas a estar ingresado Sí, sí. es que estás ya fino filipino, Claro. vamos. Sí. Claro. Sí. Antonio, pues lo dicho, es que ricasco por atendernos y explicarnos. No, pues, Si no se llega a... Dime. No, muchas gracias a vosotros pues por eso, por dar voz al sector y por atender las reivindicaciones. Luego, lo que sí que es cierto es que si no se llega a cumplir el auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, aquí estamos para seguir protestando junto con vosotros. Vale, gracias. Es que ricasco, muchas gracias por atendernos. Agur, Antonio.